Días, ¿me podéis dejar un boli, por favor, que se me ha olvidado un boli? Ay. Gracias, Alberto. Bien, buenos días. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que por cuestiones de agenda, concretamente mañana se inaugura Fitur. Como saben, hemos adelantado al martes en lugar del miércoles la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. Por tanto, mañana el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad acudirá como cada miércoles al Consejo Interterritorial. Hemos estado en esta mañana, como en todos los consejos de Gobierno, analizando la evolución de la nueva situación en la que nos encontramos con el estado semafórico que pusimos en marcha y del que ya le hemos dado cuenta. Hay algunas cuestiones que se están revisando, que se elevarán mañana al Consejo Interterritorial y que por la tarde, como ya viene siendo habitual, el vicepresidente segundo comparecerá también en este mismo lugar para dar cuenta de ello a los ciudadanos. Sí puedo adelantarles ya en el día de hoy, como medida y decisión adoptada en el Consejo de Gobierno de esta mañana, el levantamiento del cierre perimetral de Oliva de Mérida, que publicaremos hoy, si es posible, en el Diario Oficial de Extremadura. El resto de las localidades que permanecen perimetradas decaerán el próximo sábado. Entienden en Salud Pública y prevemos que tendrán todos los criterios para que esos cierres perimetrales decaigan. Hoy decae Oliva de Mérida y el resto de localidades perimetradas van a decaer el próximo sábado si, como prevemos, mantienen los criterios con la evolución que en estos momentos favorables están dando. Si ocurriera lo contrario en alguno de ellos, pues como ya viene siendo habitual, el Consejo de Gobierno se reuniría en sesión extraordinaria para determinar cuántas medidas sean necesarias para preservar la salud de los ciudadanos, ir a coger el virus y a perimetrar el virus y a que desaparezca de nuestras vidas, que es el esfuerzo que todos estamos haciendo. En ese sentido, valorar positivamente la respuesta de los ciudadanos, seguir haciendo un llamamiento a la concienciación de la ciudadanía, incluso de quienes ya en estos momentos están vacunados y vacunadas, porque el virus sigue aquí y, por tanto, tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que seguir estando muy concienciados de que la pandemia no ha terminado y, aunque las cosas empiezan a ir un poquito mejor y todos empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, hemos de ser prudentes y exigentes en el cumplimiento de las medidas de responsabilidad individual y social que están todavía vigentes y que vienen determinadas por las autoridades sanitarias. Más allá de la crisis COVID, que nos lleva semanalmente, como entenderán, casi la mitad del análisis y el posicionamiento y la reflexión del Consejo de Gobierno, hay otra serie de cuestiones que han sido aprobadas hoy. La primera de ellas tiene que ver con el empleo. Hace unos días conocíamos que en Extremadura hay, últimos datos de paro registrados, 109.690 personas, la mayoría de ellas mujeres y jóvenes. Por tanto, todos los esfuerzos que hagamos en materia de empleo, con los instrumentos que nos hemos dado y que hemos acordado con los agentes sociales y económicos, estrategia de empleo de Extremadura y distintos planes y programas, como el Plan de Empleo Joven y otros, serán pocos para abordar una situación preocupante del mercado laboral en Extremadura y un paro estructural que requiere de un mayor esfuerzo por nuestra parte con medidas muy concretas. Y en ese sentido y en este contexto autorizamos hoy la convocatoria de subvenciones para el año 21 para el fomento del empleo de la economía social en Extremadura. Presupuesto de más de 1.900.000 euros, casi 2 millones de euros, para convocar los dos programas que habitualmente se vienen convocando en esta acción y medida de la Junta de Extremadura para fomentar el empleo de la economía social, un empleo muy feminizado y un empleo, el de la economía social, que ha crecido en el último año. Concretamente ha crecido un 3,58% y hoy hay en Extremadura 14.107 empresas de economía social, lo que hace que haya 487 más que el año anterior. Por tanto, en un momento de crisis y de dificultad, las empresas de economía social son una buena salida en el medio rural y una buena salida para muchas mujeres, que son
las que mayores dificultades tienen de entrada en el mercado laboral de Extremadura, como ocurre en el resto del país. En el ámbito de la vivienda, importante convocatoria hoy para subvencionar la rehabilitación energética de edificios. Autorizamos estas ayudas para actuaciones de rehabilitación en edificios con un presupuesto de más de 3.800.000 euros, casi 3,9 millones de euros al servicio de la rehabilitación energética. ¿Para qué? Para contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos por la Unión Europea y, como todo lo que tiene que ver con construcción, obra, acondicionamiento, pues también generador de empleo y de riqueza, que es lo que pretendemos con todas las medidas que tomamos en el Consejo de Gobierno. ¿De qué estamos hablando? Para que la gente nos entienda. Estamos hablando de envolventes térmicas, estamos hablando de fachadas cubiertas y ventanas. De eso estamos hablando, para que puedan acogerse tanto ciudadanos particulares como entidades públicas y locales, comunidades de vecinos, pymes, en definitiva, 3,9 millones de euros, convocatoria para acompañar con el dinero público la rehabilitación energética de edificios, con lo que conlleva no solo de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, sino también de la creación y la generación de riqueza y empleo en nuestras comunidades autónomas. Todos los requisitos técnicos y más específicos los encuentran ustedes en la reseña del Consejo de Gobierno que les enviaremos al término de esta rueda de prensa. Continuamos con la agenda de licitaciones y obras que son empleo en Extremadura. Venimos haciéndolo de los últimos consejos de Gobierno de los últimos meses en esa otra agenda que, además de gestionar la pandemia como Gobierno autonómico, no hemos dejado de hacer, no podemos dejar de hacer. Hoy aprobamos 7 obras con un presupuesto de más de 21 millones de euros para declarar la urgente ocupación de los terrenos para la ejecución de obras de estación depuradora de aguas residuales, EDAR, y colectores en las localidades de Castañar de Ibol, Valdivia y Deleitosa, y la EDAR en los municipios de Carcaboso, Puebla de Alcocer, Santibáñez el Bajo y Alía. 7 obras de la Consejería de Transición Energética, 7 obras, 21 millones de euros. Seguimos y continuamos con esa agenda de infraestructuras de saneamiento que contribuyen a mejorar la vida de nuestros pequeños pueblos y localidades, el mundo local, y también traen del brazo empleo pues, con la puesta en marcha de estas obras, concretamente de estas 7 obras, con un presupuesto de 21 millones de euros. Venimos aprobando licitaciones que tienen que ver con las depuradoras de aguas residuales y venimos aprobando licitaciones también de una manera continuada de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Plan de Caminos Rurales. Muy importante también para los municipios, Plan de Caminos Rurales 16-20 y mejoras de estos caminos que también fijan la población al territorio. Concretamente, hoy queremos aprobar la contratación de la obra de acondicionamiento y mejora por lotes por un importe de 1.400.000 euros, cofinanciados en un 75% con el Fondo FEADER, y las actuaciones concretamente son en los municipios de Camino de Las Vegas, Las Escaleras y Los Baldos en Cabezuela del Valle, Tornavacas y Aldea Nueva, Camino de Olegares en Fresnoso de Ibor, Camino de la Joya en Garbayuela, Caminos de Mijares en Gargantilla, Camino de Madroñera en Santa Cruz de la Sierra, Madroñera, Trujillo y Santa Cruz de la Sierra, y por último Camino de las Viñas en Malpartida de Plasencia. Estos lotes de obras y mejoras de camino se realizarán en un plazo de ejecución de 2 y 4 meses, más de 1.400.000 euros, mejora de los caminos rurales del mundo local y de la vida de nuestros pueblos. Y en último lugar, quisiera decirles que también hemos aprobado el decreto por el que se declara bien de interés cultural el Puente del Conde en los términos municipales de Aldea Centenera y Cabañas del Castillo con la categoría de monumento. Con estas cuestiones doy por concluidas los asuntos más importantes
que forman parte del orden del día hoy del Consejo de Gobierno y abrimos, Concha, si te parece, el turno de preguntas. Buenas tardes, consejera. Gracias por su intervención. Pasamos, como bien dice, al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, Pedro, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenas tardes. En los próximos días se van a celebrar eventos deportivos importantes, celebraciones que pueden suponer incluso el ascenso de algunos equipos el jueves y sobre todo el sábado con el partido del Club Deportivo Badajoz. ¿La Junta de Extremadura tiene previsto tomar algún tipo de medida para evitar aglomeraciones? Gracias. Precisamente una de las cuestiones que se está valorando, pero no puedo determinarle con concreción cuál, tiene que ver con el deporte. Todo lo que estamos valorando en la situación de semáforo COVID está dentro de lo que es las acciones coordinadas, que es como se llama ese nuevo mínimo que tenemos todos que cumplir, aunque ya somos las comunidades autónomas tras el estado de alarma quienes tenemos la potestad de tomar decisiones en el ámbito de nuestro territorio. Hay una cuestión que está relacionada con el deporte que el consejero Vergeles va a elevar al Consejo Interterritorial de mañana y en ese caso podremos concretarle la cuestión a la que usted alude. En ese caso también quiero remitirme a las declaraciones que hacía ayer la consejera del Deporte, donde decía que el deporte no es un problema, todo lo contrario, es una actividad regulada, es una actividad que se puede hacer de manera segura y eso es lo que estamos haciendo sin prejuicio de que mañana se determine alguna cuestión concreta que tenga que ver con lo que permite la orden comunicada como marco legal general que tenemos en estos momentos del que disponemos las comunidades autónomas. ¿Más preguntas? Sí, Óscar Bailador, de Radio Nacional. Sí, yo le quería preguntar a la portavoz de la Junta sobre el informe que ha elaborado FEDEA y que señala que las comunidades autónomas a partir del próximo año tendrán que devolver 3.000 millones por esos adelantos que se han producido por los gastos de la pandemia. Me gustaría saber, la Junta, si cree que ese informe se podría llevar a cabo, ser una realidad o se queda simplemente en eso, en un informe. Gracias. Le agradezco su pregunta, pero como no conozco el informe y no lo he leído, no estoy en disposición de darle una respuesta. Se la daremos al término de la rueda de prensa, porque estoy convencida de que la Consejería de Hacienda sí que lo tienen controlado, pero no he leído ni conozco el informe al que usted se refiere. ¿Pregunta más? No, pues muchas gracias a todos. Perdóname. Sí, Rocío Entonado, del periódico Extremadura. No te oímos, Rocío. ¿Ahora? Ahora. Sí, adelante. Sí, era una valoración sobre la sentencia que condena a 4 años de cárcel al gerente del Festival de Mérida, Pedro Salguero. No te he escuchado, discúlpame. Una valoración sobre la sentencia contra el gerente del Festival de Mérida. La Junta de Extremadura estaba personada en esta causa y la sentencia se ajusta a todo lo que pedía la Junta de Extremadura. Por tanto, nuestra condena y nuestro máximo respeto a la justicia, como siempre decimos en situaciones de este tipo. Me olvidaba un asunto del Consejo de Gobierno por error, les pido disculpas y, Concha, se lo voy a decir. Es un asunto breve, pero no menos importante. Concretamente, de la Consejería de Agricultura les dije las obras del plan de camino, pero no les dije la contratación de la obra de tratamientos selvivícolas para la prevención de incendios y otras mejoras en la zona de alto riesgo de Sierra de Gata por más de 800.000 euros. Les digo esto porque ya en próximas semanas, a primeros de junio, tendremos, como siempre, la orden donde se comienza la temporada alta de incendios y, por tanto, parece lógico también referir todo lo que hacemos antes de que estemos ya en temporada alta, precisamente para prevenir con este tipo de obras los incendios y que no tengamos que lamentar ninguno en el verano. Ahora sí. ¿Preguntas? ¿No hay más? Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.